¿Qué tal, historiadores, políticos, abogados? Bienvenidos a su canal Gonzalo Echanis. El día de hoy vamos a tocar el tema de la democracia. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Bien, sabemos que actualmente alrededor del mundo la democracia es el sistema a través del cual la mayoría de los países que se consideran como civilizados, como de primer mundo inclusive, o de la nueva era, se autoproclaman como democracias. ¿Y por qué este sistema es el que está de moda actualmente? Bien, comencemos por el concepto. Vamos a entender que etimológicamente democracia viene del griego que se divide en dos palabras. Demos, que significa pueblo, kratos, forma de gobierno. Así que podemos traducirlo correctamente como el gobierno del pueblo. Sin embargo, su concepto como tal, que es gobierno del pueblo, realmente muchos políticos, muchos filósofos no lo consideran como tal una forma de gobierno. Una forma de gobierno es como tal los que vimos en el video anterior, en la lista de reproducción, derecho y política, donde veíamos que monarquía es el sistema donde un monarca, valga la redundancia, un rey, es quien gobierna, quien toma las decisiones. En contraparte tenemos, por ejemplo, una república donde el poder está dividido en tres y que deben de estar en perfecto equilibrio. Ahí sí estamos hablando de como tal una forma de gobierno. Sin embargo, aquí como tal, no, me atrevo a decir que no estamos hablando como tal de una forma de gobierno, sino más bien de un sistema político que nos permite elegir a los representantes que conducirán el gobierno. Entonces, como tal, más que una forma de gobierno, lo podremos conceptualizar como un régimen político o un sistema político a través del cual el pueblo, que tiene, eso sí, tiene el poder, elige, decide quién va a representarlo, quién va a administrar sus recursos y quién va a, sí, gobernarlo. Así por lo tanto, entonces, la democracia, ya como concepto a profundidad, tiene demasiadas acepciones. Dicen algunos políticos entonces que es una forma de gobierno. Yo no lo considero así. Yo lo considero que es una forma de elegir a un gobierno. También se puede considerar como un estilo de vida y también como una cultura social. ¿A qué nos referimos con esto? Estas acepciones de la palabra democracia nos conducen a entender que la democracia, como por ejemplo, como un sistema político, lo comentamos, es el sistema que nos permite elegir a los gobernantes. Vamos a ver después sus características. Ahora, como por ejemplo estilo de vida, la democracia nos refiere a que es algo que está accesible a todas las personas. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de un transporte, que un transporte es democrático, hablamos que ese transporte es accesible por su precio a todas las personas, no importando su nivel socioeconómico, que todo lo pueden pagar. Así, por ejemplo, podemos decir que el metro o que el autobús es el transporte más democrático de toda una ciudad. ¿Por qué? Por su accesibilidad, porque realmente todos, se trata de que todos lo puedan pagar. Sin embargo, por ejemplo, en contraparte, el avión, por ejemplo, podría ser uno de los transportes menos democráticos. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen acceso a él. Bien, sin embargo, en cuanto a esas acepciones no nos vamos a concentrar, sino nos estamos concentrando a la democracia como sistema político para elegir al gobierno que nos va a representar. Bien, continuamos entonces a las características que tiene la democracia. La característica que tiene la democracia es que, número uno, el poder radica en el pueblo. Número dos, el voto es universal. ¿Qué significa esto? Que la democracia, y aquí es donde les repito, aquí se comprueba lo que comento, que la democracia, lejos de ser una forma de gobierno, es más bien
una forma de elegir a nuestros gobernantes, un sistema, un régimen político que nos permite eso, elegir. ¿Y cómo elegimos? Bueno, pues a través del voto universal. ¿Qué significa el voto universal? Que todas las personas que reúnen ciertas características pueden votar. Aquí en México y en la mayoría de partes del mundo, simplemente se toman en cuenta 4 principios que de hecho los vimos en el video que se habla, que se llama diferencia entre ciudadano y nacional. Para que pueda votar una persona, debe ser ciudadano. ¿Qué requisitos debe de tener una persona para ser ciudadano? Haber nacido en el país, es decir, tener la nacionalidad del país en el que piensa votar, es decir, ser mexicano, ser peruano, ser español. Eso. Número 2, ser mayor de edad. ¿Por qué? Porque se dice que las personas que ya tienen cierta edad, ya son ciertamente maduras, tienen más conocimientos y por lo tanto tienen experiencia y sobre todo madurez para saber qué es lo que le conviene a su pueblo, a su ciudad, y al momento entonces de votar, se hará de forma madura, se hará de forma responsable y consciente, y entonces se elegirá a la persona o las personas que mejor le convenga al país para que tome y controle el gobierno a través del voto. Así entonces el voto sí es universal siempre y cuando reunamos al menos, les repito, esas 2 características. En algunos países también se incluye el que tenga un modo honesto de vivir, la mayoría de ellos, y el pago de impuestos. Sí, eso es una verdad. El hecho de ser ciudadano y poder tomar decisiones dentro del país implica también ciertas obligaciones, no solamente es un derecho, realmente también implica el que para poder participar también debemos de dar algo, en este caso, pagar nuestros impuestos. La tercera característica de la democracia es que defiende los derechos humanos y esto se basa a que está basado en la ideología del liberalismo y el individualismo. ¿Qué significa que la democracia esté basada en las acepciones de liberalismo e individualismo? Que a la democracia le importa mucho el individuo. ¿Qué significa esto? Significa que en una democracia vale el voto, la voz, lo que piensa una persona, sus opiniones, lo que quiera decir, es decir, se toma en cuenta las opiniones, las decisiones, lo que tenga en la mente una persona. Entonces, por lo tanto, la democracia podemos concebirlo. Ahorita vamos a hablar de ventajas y desventajas. Pero bueno, esas serían las características, que en una democracia le importan las personas en lo individual, ¿sí? Por lo tanto, entonces, va a defender los derechos humanos, ¿sí? Y listo. Otra característica que vamos a tener es que es representativa, lo dicho antes, ¿sí? Por eso digo, no es una forma de gobierno, es un sistema de elección. Va a ser representativa, ¿por qué? Porque a través de nosotros, en el momento en que elegimos y en el que participamos en elecciones para, valga la redundancia, elegir ya sea el presidente municipal, al gobernador, al diputado o inclusive al presidente de la república, vamos a efectivamente ejercer nuestro voto, votar por el candidato que mejor nos parezca. Y de esa forma, entonces, estamos eligiendo a el gobierno, al representante, a la persona que va a administrar los recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que el poder, como decíamos, el poder sí radica en el pueblo. Pero al momento en que el pueblo elige a un representante, elige al gobernador o elige al presidente de la república, en ese momento que le está dando el voto y que ya cuando gane las elecciones sale el triunfador, en ese momento también el pueblo le está delegando la responsabilidad de que yo te elegí a ti, yo tengo el poder, te lo otorgo a ti para que tú administres lo mejor que se pueda esto, ¿sí? Por eso entonces tiene la característica de que va a ser representativa. Y lo más importante es que la democracia se basa sobre el principio de la mayoría. Significa que el que tenga más votos en las elecciones es el representante que será elegido para gobernar.
Repito, dependiendo también del país en el que estemos viendo ese tutorial, hay muchos cargos, hay muchos representantes que son elegidos a través de la democracia, es decir, de los votos. Aquí en México, por ejemplo, sabemos que aquí elegimos a tanto al representante del Poder Ejecutivo a nivel federal o estatal, es decir, al presidente, gobernadores, también a los representantes de la Cámara de Diputados, es decir, al Poder Judicial o a los senadores, también a los que representan inclusive nuestra ciudad, es decir, presidentes municipales o ayuntamientos. Listo. Y entonces, ¿quién se va a elegir? De todos los candidatos que hayan participado en el proceso de elección, el que tenga la mayoría va a ser el que nos represente, el que nos gobierne, el que administre. Listo. Ahora, en cuanto a tipos de democracia, tenemos infinidad de democracias. No solamente es democracia y punto, sino hay bastantes tipos de democracia que, dependiendo de cuál hablemos, es la democracia que es a través de esa democracia que elegiremos y que a nuestros representantes, y que también, dependiendo de qué democracia estemos hablando, tendrás ese país ciertas características que lo distingan. Eso lo vamos a dejar para el siguiente video, que se llamará tipos de democracia. Pero a saber rápidamente, existen las democracias liberales, las democracias participativas, las democracias deliberativas, las democracias radicales, la directa y la indirecta. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, que por ejemplo en la democracia liberal todos pueden participar a través del voto, pero solamente a través del voto. En cambio, en la democracia participativa, no solamente los ciudadanos, las personas, no solamente participan dando su voto, sino también pueden participar, por ejemplo, dando su opinión en algunas juntas de gobierno o en alguna toma de decisiones. En una democracia deliberativa es lo más democrático que se pueda, porque de hecho es la democracia más participativa, más activa que se tiene, porque en ese tipo de democracia el ciudadano puede no solamente votar porque quien considere el mejor, sino también inclusive puede dar su opinión al respecto de las decisiones que se vayan a tomar, y también aprobar esas decisiones que el gobierno pueda tomar. Es decir, el ciudadano en ese tipo de democracia va a actuar mucho más activamente. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Ahora, hablando de ventajas y desventajas. Como todo sistema de gobierno, como todo en esta vida de hecho, tiene sus ventajas, sus cosas positivas y también sus cosas negativas. Hablemos de las ventajas. Ok, la democracia, el hecho de que un país se llame democrático, nos habla de que tiene, pues sí, una forma de elegir a sus gobernantes, y también, como lo llamaba en las acepciones del término, un estilo de vida. En este caso, entonces, hablamos de que cuando un país es democrático, tiene ciertas ventajas que podemos decir. Uno, se protege al individuo, es decir, sus ventajas es de que van a respetar los derechos humanos, los derechos individuales, lo que llamamos aquí en México las garantías individuales de esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente a la democracia le importa mucho el individuo. No tanto, y que de hecho también en parte es bueno también, que le importen las masas, que le importe todo el pueblo. Sí, eso es también loable, pero muchos gobiernos a veces sacrifican el bien de la mayoría por el bien de una sola persona. O al revés. Prefieren que le vaya mejor a la mayoría y aunque aplasten a un individuo. En este caso, en una democracia se supone que nadie puede ser aplastado, es decir, que tanto tu derecho como persona vale igual que un conjunto de personas. Bien, esas son las ventajas. El liberalismo, y aquí se supone que esto es la ventaja de la democracia, que se elige al más apto.
entre comillas. Sí, se supone que una democracia, al momento en que el poder radica en el pueblo y que el pueblo entonces puede elegir a quien mejor le convenga, en teoría se dice que el pueblo debería de elegir al más competente, pero no siempre es así. Hablemos de presidentes o hablemos de gobernadores, pues que en teoría se dice que la democracia nace para que el pueblo elija al representante que está más preparado, más experimentado y que habrá un buen papel. Pero no siempre es así. Y así entonces vamos a las desventajas. Las desventajas que nos trae la democracia es que el gobierno que se elige va a estar en el gobierno, valga la redundancia, de forma temporal. ¿Eso qué implica? Implica que un presidente que sea electo en cualquier país va a estar de 4 a 6 años en el poder. Y esa temporalidad puede afectar. ¿Por qué? Porque cuando alguien llega a la presidencia por lo regular, siempre quiere ser recordado como el mejor presidente que ha habido en México o en el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que tienden a hacer ese tipo de gobiernos democráticos? Endeudarse, hacer obras fantásticas, elefantes blancos como algunos les dirían, aeropuertos gigantescos y del primer mundo, aunque se tenga que empeñar y tengan que pedir prestado a instituciones financieras internacionales, no importa. No les importa. ¿Por qué? Porque lo que quieren es quedar bien en esos 6 años. Y entonces no importa si endeudaron al país, lo que importó es que esa obra se realizó en mi periodo y que voy a ser recordado como el mejor presidente. Eso entonces nos trae que el país pues realmente puede quedar devastado en un solo periodo presidencial. Desinformación, populismo, corrupción, que nos lleva a la demagogía. La verdad es de que tristemente, y esto lo decía Aristóteles, la democracia, al momento en que al pueblo se le otorga ese poder de elegir al gobierno que considere el mejor, la verdad es de que el pueblo no siempre escoge al mejor, sino escoge realmente al más popular o al que le prometió más, o peor aún, escoge al que le compró el voto, el que le prometió que si tú me eliges yo te voy a dar trabajo, o si tú me eliges, te prometo que aquí voy a poner promesas tal vez que a veces pueden ser fantasiosas. Y entonces eso puede resultar en engañar al pueblo con el fin de yo ser elegido el presidente. Y ya cuando yo quede como electo presidente, ya me va a valer... ¿Sí? Me va a valer que, pues sí, yo te prometí esto, pero la verdad es que no lo voy a hacer. Simplemente entonces engañaron al pueblo para llegar al poder. Entonces, lo triste de la democracia, en muchas partes, es que realmente no se elige a la persona más apta, sino a la persona o más popular, ¿sí? O peor aún, que ha pasado muchas veces en México, al que repartió mucho dinero, al que dio tarjeta Soriana, al que repartió, de alguna forma, compró el voto de las personas. Y entonces resulta que tenemos un gobierno terrible. ¿Por qué? Porque suele pasar que los gobiernos que compran el voto es porque están haciendo una inversión. Y como cualquier inversión, cuando lleguen y obtengan lo que quieran, quieren recibir frutos. Entonces, quien paga por llegar a gobernar es porque lo está viendo como un negocio y que quiere obtener una retribución. Ha pasado muchas veces aquí en México, desgraciadamente. Bien, esto ha sido todo. Sé que es un tema muy polémico, pero siempre me encanta recibir sus comentarios, sus dudas. Ya saben, pueden escribirme aquí, me pueden contactar en mis redes sociales. Suscríbanse, compartan si les gustó y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.